y tener una mejor idea de lo que está pasando en el libro de los Hechos. Y luego que demos esta clase de introducción, vamos a tratar los primeros versículos del capítulo. Vamos a ver si nos da tiempo a hacer todo eso. Vamos al Señor en oración. Venimos ante tu presencia, Dios, porque tú eres fiel. Tú eres fiel en enseñar tu palabra. Y hasta aquí hemos podido, Señor, ver tu mano, sobre todo cada vez que nos reunimos para escudriñar las Escrituras. Y una vez más, en este tu día, estamos aquí para adorarte. Estamos aquí presentándonos, Señor, cada uno de nosotros en sacrificio vivo delante de ti. Es nuestro culto racional. Estar aquí, Padre, en tu casa, congregados y deleitándonos en tus mandamientos, como hacen los justos, Dios. Queremos pedir, Señor, que vamos a dar apertura a un nuevo estudio, que tú, Espíritu Santo, nos guíes a toda verdad. El libro de Hechos es un libro, Señor, donde encontramos muchas doctrinas y necesitamos, Señor, de la ayuda de tu Espíritu para que Él nos guíe, mi Dios, en este estudio, que podamos entenderlo, podamos aplicarlo, sacar sanas conclusiones de Él, Señor, aprender datos, en fin, mi Dios, que sea de provecho para nuestras vidas. En Cristo lo pedimos, pidiendo tu bendición para cada clase en este momento y para esta escuela dominical. Amén. Que vamos a comenzar hablando acerca del autor. Este es uno de los libros en la Biblia donde peculiarmente no se menciona quién escribió a Hechos, pero se sabe que es Lucas. Lucas el evangelista, el cual también era médico. ¿Por qué podemos afirmar esto si el libro no da ninguna patenticidad? Bueno, por varios versículos, sobre todo, ya que Lucas era compañero de viaje de Pablo, y se sabe esto porque él usa mucho la primera persona del plural, nosotros, nos, en varios versículos de Hechos, el cual él mismo está involucrado en la vida de Pablo y en lo que está pasando en los viajes. También Pablo lo pone en la lista de entre sus colaboradores. Eso se encuentra en Filemón 24. Se sabe que Lucas era médico, por lo que dice Colosenses 4:14. A Lucas se le vuelve a mencionar en 2 de Timoteo 4:11, o sea, quiere decir que él estaba en Roma con Pablo. Y la evidencia más grande que nosotros tenemos de que Lucas es el autor de Hechos es por lo que dice el primer versículo. Vamos a Hechos y ver el versículo 1 del primer capítulo. Fíjese que dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñarse. Quiere decir que tenía un primer tratado, este era el segundo. Y si vemos a Lucas capítulo 1, versículo 3, ¿quién lo lee? Lucas capítulo 1, versículo 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribir tras por orden, oh excelentísimo Dios. Okay, ese es el versículo, ve, en Lucas 1, 3, donde se le está mandando a Teófilo el primer tratado, y por eso es que Hechos es el segundo tratado. Inclusive al principio de la iglesia, estos dos libros corrían juntos, primer y segundo tratado de Lucas. Luego más tarde fue que se le dio el nombre de Hechos, y a Lucas se identificó como un libro evangélico. O sea, Lucas era gentil. Él se dice, y eso lo dice la tradición, que él era original de Antioquía de Siria. Es por eso que él se interesaba mucho en esta iglesia de una manera muy particular. Hay una serie de versículos donde se ve
el interés que él tenía por esta iglesia. Así que, ¿qué hemos aprendido del autor de Hechos? Que aunque la epístola no lo dice, su autor es Lucas. Y sabemos sobre todo por la evidencia de que él le escribe a Teófilo, el cual vamos a ver después quién es este hombre, a Teófilo, y donde se ve claramente que en su evangelio ese es su primer tratado. Aparte de que esa es la evidencia más grande que tenemos, entonces lo encontramos a él en los viajes de Pablo. O sea, si el libro de Hechos va a narrar relatos, quiere decir que cuando se usa nosotros y nos, es que esa persona que está escribiendo está incluida en el grupo. Él era un compañero de Pablo de viaje, y evidencias ya les di, donde Pablo lo menciona en la lista de sus colaboradores, etc. El libro en sí, la fecha en que fue escrito el libro, este es el 5º libro del Nuevo Testamento, se dice que fue cerca del 61 por ahí, que fue escrito Hechos. ¿Por qué? Pablo llegó a Roma en el 59 después de Cristo, en el 59, permaneció allí 2 años, según el capítulo 28, versículos 30 y 31. Y sabe que el libro menciona el encarcelamiento de Pablo en Roma. Si Pablo llega a Roma en el 59 y Hechos 28 habla de 2 años, ya nos está montando al año 61. ¿Ok? O sea que es después que se escribe el Evangelio de Lucas. Esta fecha, 61 después de Cristo, explica el por qué, a pesar de que es un libro que está mencionando muchos hechos históricos, no se mencionan cosas importantes como fue la muerte de Santiago, que ocurrió en el 62 después de Cristo. Se sabe que Santiago o Jacobo era el hermanastro de Jesús y era el pastor de Jerusalén. Él muere en el 62 después de Cristo y no se menciona eso en Hechos. Tampoco se mencionó la persecución bajo Nerón, que fue en el 64 después de Cristo. No se menciona la muerte del mismo Pablo, que fue en el 68. Y algo importantísimo que ocurrió en aquel entonces, que hizo una tremenda marca en la historia, fue el sitio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Ninguna de estas cosas las menciona el libro. Quiere decir que se puede decir que está fechado para el año 61 después de Cristo por esa nota de que Pablo llegó a Roma en el 59 y estuvo allí 2 años. Ahora, ¿por qué se le dice hechos? Okay. No significa que narre todos los hechos de los apóstoles. Cuando nosotros decimos hechos de los apóstoles, acuérdense cuántos apóstoles eran. 12, ¿ok? 11 antes de Pablo. Ok, si vamos a decir todos los hechos de los apóstoles, yo no creo que el libro cupiesen. Y al parecer, al leer el libro, nos da la impresión como que muchos de ellos no fueron muy activos, ¿no es cierto? Porque no se mencionan muchas cosas de muchos de ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que tener muy pendiente que Dios los eligió, que Dios los preparó, que Dios los capacitó, que Dios los envió, y cada uno de ellos desarrolló una misión importante dentro del reino de los cielos, y sobre todo como columnas, porque parte de lo que Dios los eligió a ellos, los puso aparte, fue para ser columnas de la iglesia. Acuérdense que la iglesia estaba apoyada bajo la doctrina, Cristo como fundamento, sobre la doctrina de los apóstoles. Entonces, el hecho de que no los mencione no significa que ellos fueron menos o que estaban inactivos. ¿Okay? Se le llama también los hechos del Espíritu Santo. O sea, este título no pertenecía al libro original, sino que se le fue dado en el siglo II. En el siglo II se le comenzó a decir a Hechos, los hechos del Espíritu Santo. ¿Okay? El objeto del libro
Y al ver el objeto del libro es que nos damos cuenta por qué razón limita la narración a ciertos apóstoles, que vamos a ver más adelante. ¿Entiendes? Porque el objeto era mostrar la expansión del cristianismo entre los gentiles. ¿Ok? Entre los gentiles. O sea, desde la venida del Espíritu Santo hasta que Pablo precisamente fue llevado preso a Roma, lo cual es significativo porque era la capital del mundo de aquel entonces. Entonces, de eso se trata Hechos. ¿Cómo fue que se expandió el Evangelio entre la venida del Espíritu Santo hasta que llegó a la capital del mundo de aquel entonces? ¿Entiendes? ¿Okay? Quiere decir que está cubriendo un periodo de 30 años. Por eso comienza con la predicación a los judíos y después se dedica a la predicación a los gentiles. Hechos atestigua el crecimiento del cristianismo. O sea, lo lleva de un grupo reducido de 120, que fue como estaban reunidos allí al principio, a muchas iglesias locales en 3 continentes, en solo 3 décadas. Fíjense, de un grupo pequeño de 120, en solo 30 años, ¿cómo fue que ese evangelio se llevó a cabo a 3 continentes diferentes en solo 30 años? O sea, está acentuando el crecimiento numérico y el impacto de la palabra de Dios en la vida de las personas. Como les dije anteriormente, Hechos menciona a 3 entre los 12 apóstoles, prácticamente menciona a 3, los cuales son Pedro, Jacobo y Juan. ¿Okay? Entonces después sabemos, ya hace un día estuvimos dando una clase sobre la veracidad del apostolado de Pablo, pero yo no quiero entrar en ese tema, no es nuestro tema al estudiar Hechos. ¿Okay? Pero de ese grupo original, Hechos nada más que menciona a Pedro, a Jacobo y a Juan. Por eso le dicen Hechos de los Apóstoles, pero no está abarcándolos a todos, como dije anteriormente. Y aún así, no menciona mucho a Jacobo y a Juan, sino específicamente los primeros capítulos a Pedro. Así que si pudiéramos generalizar el libro de Hechos, pudiéramos decir los hechos prácticamente de Pedro y de Pablo. Es como pudiéramos decir. ¿Por qué? Pero ¿por qué solo ellos? Okay. Primeramente, Pedro se está relacionando como el apóstol a la circuncisión. Cuando decimos eso, ¿qué estamos refiriéndonos? El apóstol a los judíos. ¿Okay? Pedro se está identificando como el apóstol a los judíos. Y Pablo como el apóstol de la gentilidad. Y lo que está haciendo Lucas es narrando rasgos sobresalientes de la extensión de la iglesia. Aquí ya dijimos anteriormente que fue dirigido a Teófilo. ¿Quién era este hombre? No se sabe mucho de él. Lo que sí se sabe era que era gentil y cristiano. De eso sí se sabe. Algunos comentaristas dicen que él era como un tipo de funcionario romano. O sea, tenía una posición oficial dentro del gobierno romano. ¿Por qué? Por el título de excelentísimo. Como Lucas se refiere a él cuando en el primer tratado que le dice, oh excelentísimo Teófilo, ese título de excelentísimo indica de que posiblemente él tuviera una posición oficial. ¿Por qué? Porque el mismo libro de Hechos usa el título tanto para el gobernador Félix como para Festo. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que indica que no solamente era gentil, cristiano, pero era un funcionario. Y Lucas le escribe a este hombre para que él creciera en el conocimiento de lo que es el origen del cristianismo. Sabemos que Lucas está escribiendo podríamos decir, de segunda mano. ¿Por qué? Lucas no aparece en el primer grupo primeramente no era judío, y segundo, o sea, no aparece en ningún momento en otro evangelio, así que fue un convertido. Lo cual mira como el Señor usa para escribir uno de los evangelios. O sea, vemos la mente de Dios
desde un momento diciendo el Evangelio no es exclusivo para los judíos, es también para los gentiles. Y aún de entre los que por inspiración divina él usa para escribir, usa a un gentil. Pero lo que él escribe, especialmente en los Evangelios, en Lucas, todo eso que él escribe, lo cual Lucas se identifica por narrar, por ejemplo, de la Navidad. ¿Qué es lo que Lucas que escribe? Hay dos cosas que él se dedica en la Navidad. La concepción, el momento que María, el Espíritu Santo concibe en ella, engendra en ella, y luego los pastores, la experiencia de los pastores. Pero todo eso él lo recibe de segunda mano, o sea, alguien le contó y él escribió. Que se dice que posiblemente haya sido Pedro quien haya sido quien le haya instruido. ¿Okay? Quiere decir que este libro es como el fruto a una planta. La planta es el Evangelio y Hechos narra los frutos del Evangelio. En los primeros 12 capítulos, las figuras más importantes son Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé y Jacobo. Y ya desde el capítulo 13 hasta el final, quien se destaca es Pablo. Él es el que se destaca. Ahora, Cristo, él dijo, sobre esta roca será edificada mi iglesia. O sea, Hechos muestra cómo la iglesia comenzó a ser edificada sobre esa roca bajo la dirección del Espíritu Santo. Y aquí en Mateo 16:16, y ese es un pasaje que es bien fácil para nosotros recordar, localizar en la Biblia, si recordamos esos dos números, 16:16. Mateo 16:16 es donde está la declaración de Pedro cuando Jesús pregunta, ¿quiénes ustedes dicen que soy yo? Y él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración es la roca de la iglesia. Porque si usted no ha tenido una experiencia con Cristo, no conoce el Evangelio, usted no puede declarar eso con sus labios, usted no lo puede profesar. Quiere decir que lo que usted confiesa de Cristo va a dar a conocer si usted es un verdadero creyente, sí o no. Por eso nosotros no podemos categorizar todas las religiones y decir que todas son buenas. Porque si una religión no tiene un concepto correcto de quién es Cristo y de su misión, no puede estar en la verdad. Bueno, Hechos lo que hace es mostrar cómo fue que la iglesia fue plantada sobre esa roca y mostrar precisamente el uso de las llaves que se le dio a Pedro. El libro también puede dividirse de acuerdo a la división geográfica de la Gran Comisión que dio el mismo Jesús en el capítulo 1, versículo 8. Ustedes saben que él dijo, será predicado este evangelio en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa división geográfica que dio el mismo Jesús, el libro de Hechos se encarga de mostrar cómo se llevó a cabo en aquel entonces. Vamos a encontrar importantes doctrinas, por eso yo digo que este estudio es de importancia y va a ser provechoso para la iglesia, porque vamos a hablar de la doctrina del Espíritu Santo, que hoy día se malinterpreta, es muy fácil de malinterpretar, la doctrina del reino de los cielos, la de los ancianos en las iglesias y la de la salvación de los gentiles. También el libro revela patrones para la vida eclesial. ¿Con qué estoy tratando de decir con esto? Hechos nos muestra el patrón dejado por la iglesia primitiva. Yo sé que hay mucha gente que tiene su mente quizás modernizada, les cuesta trabajo aceptar los patrones antiguos, ¿no es cierto? Porque casi siempre los vemos como que son cosas que están ya pasadas a la antigua, están obsoletas, no le llamamos la atención. Pero yo quiero decirles una cosa, que mientras más nosotros nos acercamos a ese principio que dejó Cristo en los apóstoles, mientras más atrás nos vamos,
más seguros estamos de estar practicando la verdad de las Escrituras. Porque a través de la historia, la influencia humana se ha encargado de desviar muchas de las cosas que se dejaron plantadas en este libro de los Hechos. Y cuando yo digo que proporciona los patrones para la vida eclesial, nos está enseñando a nosotros como iglesia que desde el principio, cuando la iglesia se reunía para orar, cantar himnos, leer la Biblia y exhortaciones. De eso se trataba los cultos de la iglesia primitiva. ¿Entiende? Hoy día, ¿qué hacen? Añadirle ministerios seculares para hacer lo que yo digo tres cosas. Fíjense, retener, entretener y atraer. Le añaden a ese patrón que tenemos en hecho cosas para tener estos objetivos, pensando precisamente de que somos nosotros los seres humanos los que añadimos a la iglesia. Y Hechos es el que nos dice que no somos nosotros los que añadimos a la iglesia, es Dios quien añade a la iglesia y añade a sus escogidos y a los que Él salva. Quiere decir que no tenemos que coger y transformar la iglesia en un centro cultural para hacer esto, retener, entretener y atraer. No tenemos por qué. El patrón bíblico dejado en Hechos era que la iglesia se reunía para orar, cantar, leer la Biblia y escuchar exhortaciones. Y es lo que a través de los siglos muchas iglesias se han mantenido y es lo que nosotros tratamos de hacer ahora. Eso no significa de que se puedan establecer ministerios para suplir necesidades dentro de la sociedad. No, yo no estoy hablando de eso, pero no podemos tomar que eso es lo principal o lo primordial o lo necesario para que una iglesia funcione apropiadamente. Y entonces cuando venimos a una iglesia donde sigue estos patrones, enseguida decimos, no, esa iglesia es obsoleta, esa iglesia es aburrida. Nosotros hemos tenido visitantes que han entrado al templo. Tuvimos dos familias. Una entraron al templo y porque vieron himnarios, se fueron. Ok, otra entró al templo y porque no vieron batería, se fueron. Bueno, gracias a Dios que ahora tenemos batería. Ok, el hecho está, hermano, que ¿qué es lo que persigue la gente? ¿Qué es lo que busca la gente? Entretenimiento, en pasarla bien. Ya no nos apela el estar escuchando la palabra de Dios, el concentrarnos en la alabanza, en el Señor. Nada de eso apela ya a las personas hoy día. Pero entonces Hechos nos va a presentar ese patrón. Le damos gracias a Dios porque está ahí, donde claramente vamos a ver qué era lo que hacía la iglesia primitiva y vamos a tratar de más o menos medir cómo andamos acerca de ese patrón. Vamos a ver que aún la iglesia primitiva estaba llena de errores, de imperfecciones, necesitaba de exhortación y de como pasa hoy día. O sea que todo eso vamos a aprender. Entonces vamos al capítulo 1 después de esta introducción, pero ¿qué hemos aprendido hasta aquí de la introducción del libro de los Hechos? Por ejemplo, ¿quién lo escribió? Y si le preguntan por qué, porque al fin y al cabo el libro no da ninguna patenticidad. ¿Por qué? Okay, pero no la mencionamos, fíjate, la mencionamos, pero no es la fuerte. No es la fuerte para decir, lo escribió esta persona. ¿Cuál fue la razón? La dedicatoria del libro. ¿Okay? La dedicatoria del libro, que al leerla, si no sabemos cuál fue el primer tratado, entonces no podemos saber que es de Lucas. ¿Cómo sabemos que Lucas fue su primer tratado? Sí, pero ¿por qué? Hay una razón que dimos ahí,
que decimos Lucas es el primer tratado, Hechos el segundo. A Teófilo. Entonces fíjese, muchas veces la importancia que tiene la mención de personas que ya dijimos no se mencionan en la Biblia, no sabemos mucho de ellos, pero es lo que nos da a nosotros el indicativo de que efectivamente Lucas lo escribió, Hechos lo escribió Lucas, fue por Teófilo. Ok. La fecha, ¿qué aprendimos de la fecha? Si le preguntaran por qué razón se dice que fue en el 61, mencionamos dos razones. Ok, vamos a ver, Caridad. Preso. Ok. Pablo llegó en el 59 a Roma, estuvo 2 años y eso sí no, lo narra Hechos. Ok, ¿y la otra? Porque hay muchos hechos que sucedieron después, en los años siguientes, y el libro no los menciona, como la muerte de Pablo en el 68, la persecución por Nerón en el 64, y esas cosas no están mencionadas aquí. Y estamos hablando que fueron cosas significativas. O sea, no estamos diciendo que murió Catalina. O sea, murió Santiago, el pastor de Jerusalén, Pablo, ¿entiendes? Entonces son cosas significativas. Ok, vamos a entonces al primer capítulo. Y sobre todo otra pregunta, ¿cuál fue el objeto del libro de los Hechos? Mostrar la expansión del cristianismo. Mostrar la expansión del cristianismo entre los gentiles y el esparcimiento del cristianismo en los diferentes continentes. Ok. Se le dice los Hechos de los Apóstoles, un título bien común. Porque yo no digo que no se le mencione esto porque son hechos de apóstoles. Pero, ¿qué es lo que nos está diciendo este título? O sea, ¿por qué no se mencionan otros apóstoles? ¿Por qué no se mencionan otros apóstoles en el libro de los Hechos? A otros apóstoles, a Mateo, a ¿cómo se llama? Vamos a ver si me recuerdo de otro nombre, a Felipe, a Natanael. Fundamento de la iglesia, como fue Pedro, el escogido, por eso menciona a Pedro, porque es la piedra, el ángulo. Ok, muy bien. Pero la respuesta tiene que ver con el objeto del libro. No es porque Pedro y Pablo están representando a los judíos y a los gentiles. Exacto. Como se empiezan a unir. Exacto. Entrar como Sí, eso mismo es, eso. Fíjate, lo que estamos hablando, si estamos hablando que el objeto del libro es ver cómo se expande de los judíos a los gentiles, menciona los hechos de Pedro, bien breve, en los primeros capítulos, y después se dedica a Pablo en los capítulos posteriores. No quiere decir eso, repito, que los otros apóstoles estuvieron inertes. Cada cual llevó a cabo su labor. Inclusive una vez cuando estuvimos dando acerca del llamamiento de los apóstoles, mencionamos según la tradición dónde llegaron muchos de ellos y dónde fueron mártires del Evangelio. Okay. Entonces, que son preguntas importantes para entonces ahora ir a la clase, que es el capítulo 1, comenzando por lo menos los primeros 5 versículos. Vamos a ver si logramos cubrir esa parte. ¿Ok? Hermana Ginny quiere leerlo, los 5. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Okay, una de las cosas que vamos a tratar en estos 5 versículos brevemente es el bautismo del Espíritu Santo.
que hoy día se malinterpreta increíblemente. ¿Okay? Ya vimos ya el primer versículo, no hay que aclararlo porque fue aclarado en nuestra introducción a la clase. En estos 3 versículos, los primeros 3, Lucas le explica a Teófilo, número 1, la ascensión de Jesús. ¿Recuerdan que él estaba enseñándole a este hombre más acerca del cristianismo? La ascensión de Jesús, sus padecimientos, su resurrección y sus apariciones por un término de 40 días. Este dato de que Jesús apareció por 40 días lo sabemos por lo que Lucas nos está diciendo aquí en Hechos. Es el único versículo que menciona el término de las apariciones de nuestro Señor Jesús. 40 días, lo cual es un número bien significativo en las Escrituras. De nuevo, no vamos a entrar en un estudio de numerología, pero es un número bien significativo en lo que es la teología. Pero, de nuevo, este dato solamente lo da Lucas y es bien importante para algo que vamos a ver posteriormente. ¿Cuándo sucedió esto que Lucas le está diciendo a Teófilo que Jesús hizo? Sucedió en un monte de Galilea. ¿Okay? Perdón, no. Estoy mal en esto. Okay. En un monte de Galilea fue donde a más de 500 personas, ¿okay? Según Mateo 28, del 18 al 20, Jesús pronunció la gran comisión. Fue en una de esas apariciones, entre ese intervalo de 40 días, que Jesús a más de 500 personas en Galilea dio la gran comisión. Pero aquí él estaba reunido en el Monte de los Olivos solamente con sus discípulos. Y lo que hace es hablar solamente con ellos, les dice que ellos deberían de ser testigos, ellos experimentan la ascensión, ¿ok? Pero quiero que aprendan la diferencia entre lo que fue dado la gran comisión y luego se le instruye a los discípulos que ellos deberían de ser testigos en estos lugares, ¿ok? O sea, Lucas está narrando el momento en que Jesús repite esta comisión, pero solo a los discípulos. Ahora, el versículo 4, Jesús le indica a sus discípulos que ellos deberían de quedarse en Jerusalén, dice ahí, hasta la promesa del Padre. ¿Cuál fue esta promesa? Vamos a leerla en Juan 15, 26. Juan 15, 26. Si otra persona que no ha leído la puede leer. Esta es la promesa que Jesús le dice, esperen por esto a los discípulos. Y vamos a ver el por qué le dice que esperen. Ajá, léelo, Miriam. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de él. Ok, y el capítulo 16, 7 y 8, otra persona. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ok, fíjense, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué Jesús les manda esperar por esto? ¿Qué ustedes dicen? No, había muchos discípulos ya. 120 estaban reunidos ya en la iglesia. ¿Por qué les dice esperen? Esperen allí hasta que venga esta promesa. Porque todavía se están apareciendo. No. Ese es el momento ya que se iba ya. Eso les está diciendo. No, se les está diciendo precisamente en el momento que Él ya se va. Hermano. Era necesario que viniese para así convencer al mundo del pecado. Sí. Pero esa es la misión del Espíritu Santo. Sí, esa es la misión. Y por eso Él viene. Pero les dice a los discípulos, no hagan nada. Nada hasta que Él venga. ¿Será para que sea la salvación por medio de la fe? No por... No. ¿Qué iban a hacer?
el Señor dijo, sin mí nada podréis hacer. Ok. Sin el Espíritu Santo que representa a Cristo, ¿qué iban a hacer ellos? ¿A quién iban a convencer? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a lograr? Si la obra es de Dios, no es de nosotros. Así que estás tibio. Dice que cuando él se fuera iba a enviar al Consolador, al Espíritu. Pero de todas las respuestas, Josué está tibio. El Espíritu Santo es el que entra en las personas, o sea, para que te convence, porque, o sea, ellos predican, pero necesitan el Espíritu Santo que toque a las personas. Tibia también. No era ya el pacto, ya iba a hacer el cambio, si Sí. ya no era. Le voy a decir. Pero para que ustedes vean que la razón tiene mucho que ver con lo que Anita y Josué están diciendo, pero implica algo diferente. Era para que ellos reconocieran su incapacidad de obrar sin el Espíritu Santo. Algo parecido, Jesús les había dicho, nada podés hacer sin mí. Pero la idea es, ellos necesitaban saber de que ellos no podían hacer nada, absolutamente nada, sin el Espíritu Santo. O sea que ellos necesitaban ser revestidos de los dones espirituales para poder desarrollar sus funciones como apóstoles. Sabemos que Jesús se los había dicho, como dice Josué, pero ellos lo tenían que comprobar. Ellos tenían que cerciorarse, y por eso Jesús les dice, no pueden hacer absolutamente nada hasta que no venga el Espíritu Santo. ¿Okay? Porque ellos tenían que entender su necesidad de depender. Y hermanos, cuando cualquier persona en cualquier ministerio que ejerza no esté dependiendo del Espíritu Santo, es fracaso. Es fracaso completamente. No estoy hablando solamente de la importancia del apostolado, el pastorado, los maestros. Estamos hablando de cualquier ministerio que nosotros realicemos en la iglesia. Tenemos que depender del Espíritu Santo. ¿Okay? Y esa es la indicación cuando Jesús les dice esperen. ¿Okay? Esperen a que Él venga. Aparte de eso, la venida del Espíritu Santo era una gran inauguración, pudiéramos decir, algo nuevo estaba pasando en lo que es la dispensación de la gracia. Que el Espíritu Santo hasta ese momento de esa inauguración estuvo lidiando con individuos, incluyendo a los apóstoles, porque los mismos apóstoles no podían tener fe sin el Espíritu Santo. Pero estamos hablando aquí de la inauguración de la obra del Espíritu Santo. Así como fue grandioso el nacimiento de Cristo y lo celebraron los ángeles, así fue el nacimiento de la obra del Espíritu Santo. Fue un evento glorioso. O sea, no lo querramos imitar. O no querramos que suceda de nuevo lo que sucedió en aquel entonces, porque fue una inauguración, fue algo especial que ocurrió en aquel entonces. ¿Okay? Por eso es que a este libro se le llama Los Hechos del Espíritu Santo, porque es que los apóstoles no podían hacer nada sin Él. El Señor los comisiona, pero el hombre necesita el poder de Dios para cumplir con esta comisión, lo que nos hace a todos nosotros solamente instrumentos de Dios, ya que según Efesios 1 del 4 al 5, las almas se salvan según el puro afecto de su voluntad, y su voluntad es para con los escogidos. El libro de los Hechos mostraba la expansión del Evangelio de los judíos a los gentiles, pero todos aquellos creyentes que fueron añadidos a la iglesia, que Dios usó a los apóstoles, fue por su puro afecto de que Él los salvó. Fue Dios quien los salvó. Y esta era la mentalidad que tenía que tener el apóstol en aquel entonces. Por eso Dios les manda que esperen. Hoy día, nosotros sabemos cómo inclusive el mismo evangelismo se ha humanizado. Al punto de que esa es la excusa o la razón por la cual hoy día tú ves la gente haciendo lo que están haciendo por hacer esas tres cosas. ¿Recuerdan? Atraer, retener y entretener, porque creen que en sus propias fuerzas están ganando la gente y que han dejado de ser dependientes del Espíritu Santo, que se han empezado a apoyar en sus propias fuerzas humanas, en sus propias capacidades, y obviamente pongan a la iglesia a competir con las olimpiadas. Eso, como yo siempre digo, cojan a la gente, siéntenla a escuchar
a un pastor feo por 1 hora y compárenlo con las Olimpiadas. ¿Qué va a ser más atractivo? Entonces, la iglesia coge y empieza a adornar la cosa para que aparezca atractivo, empieza a competir con lo secular, porque están dependiendo de ellos, no están dependiendo del Espíritu Santo. Y por eso fue que Jesús les mandó a esperar a que viniera el Espíritu Santo. La parte interesante es el 5, porque habla del bautismo del Espíritu Santo. ¿Ok? Sabemos lo que es bautismo. Bautismo es, la palabra indica sumergir. ¿Ok? Pero el bautismo es un acto que practican muchas religiones, no solamente el cristianismo, inclusive sectas practican el bautismo. Lo practican porque el acto de bautizar es identificarse. Cuando tú te bautizas, tú te identificas. Fíjense que el sumergir es el simbolismo. ¿Ok? El sumergir es simbolismo, pero el acto en sí denota identificación. ¿Ok? Entonces, cuando se habla aquí del bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo a la llegada de Él en el Pentecostés. Dice ahí, dentro de no muchos días. Ahora, el Espíritu Santo vino a los 50 días de los primeros frutos. O sea, siempre eso después lo vamos a ver, ampliar un poquito más cuando estudiemos Hechos 2. Pero esa frase de ahí, dentro de no muchos días, con que termina el versículo 5, pudiéramos decir en qué tiempo vino el Espíritu Santo después que Cristo ascendió. ¿En cuántos días? 10 días. ¿Por qué sabemos que son 10 días? 40 días apareció y 10 días hasta Pentecostés. Ok. Pero si Lucas no nos dice que Él apareció por 40 días, no pudiéramos saber que fueron 10 días. El 50 está seguro, porque 50 es Pentateuco. Además, el judío celebraba la gran fiesta de la cosecha. Ahora, el 50 está seguro. Si Lucas no nos dice, Él apareció por 40 días, no hubiéramos sabido por certidumbre que a esos no muchos días se refiere a 10. Quiere decir que desde que Cristo ascendió a que vino el Espíritu Santo, fueron 10 días. Otro número bien significativo dentro de la numerología. ¿Ok? O sea que se cumplió esta promesa, lo narra Hechos capítulo 2. Se cumplió con los gentiles y luego se cumplió en Hechos 2 se cumplió con los judíos y en Hechos 11, 15 al 16 se cumplió con los gentiles. Para que, según dice 1 Corintios 12, 13, a ambos le ocurra lo mismo. ¿Ok? Pero fíjense, el bautismo, volvemos a lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que es una identificación, para que nosotros nos demos cuenta que aquí nos estamos hablando de un evento separado o un éxtasis que la persona experimenta, que eso es lo que se dice hoy día, que tú te conviertes y que a los días, en un evento separado, tú experimentas un éxtasis, algo muy grande, donde en ese momento eres bautizado por el Espíritu Santo. Es una doctrina completamente errónea y no es bíblica. ¿Ok? Sabemos ya por qué se le dice que esperen al Pentecostés. En ese momento iban a ser bautizados. Porque lo que está tratando de decir es, en ese momento que venga el Espíritu Santo, ustedes se van a identificar con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Eso es lo que es el bautismo del Espíritu Santo. No le busque otra cosa. Las otras experiencias son sensibilidades que usted puede tener con Dios en cualquier momento que usted quiera. No tiene que ser un momento en su vida. ¿Usted quiere tener una experiencia espiritual con el Señor? Pase tiempo en oración. Ore. Pase tiempo en oración alabándolo, adorándolo, glorificándolo.
Pase 1 hora, 2 horas con el Señor. Y usted va a ver que lo que usted va a sentir es hermoso. Esa no es bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es cuando usted se identifica con el cuerpo de Cristo. Y usted se identifica con el cuerpo de Cristo el momento que usted es sellado. Y usted es sellado cuando usted se convierte. El momento de la conversión es la llenura del Espíritu Santo, es el sello del Espíritu Santo, es el bautismo del Espíritu Santo, porque usted se está identificando con Cristo, simbolizando que muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso se está identificando con Él. Entonces, ese es el bautismo del Espíritu Santo. No le busco otra explicación. ¿Ok? Porque eso es lo que implica la palabra. Dice, fíjense, Hechos 19:2 hace una pregunta. Vamos a adelantarnos un poquito a este versículo. Hechos 19:2. ¿Qué dice? Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu. Ok, no nos apoyemos en la respuesta, porque la respuesta es una ignorancia. Ellos están mostrando una ignorancia. Okay, no se puede apoyar en la respuesta para comenzar una doctrina de acuerdo a la respuesta, porque ellos mismos muestran su ignorancia. La doctrina está en la pregunta. Ellos no le dicen, ¿recibiste el Espíritu Santo después que aceptaste a Cristo como Señor y Salvador o a los pocos días? No, la pregunta es bien directa. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? En el momento en que creíste. Quiere decir que no busques otro momento para recibir el Espíritu Santo. Es ese momento en que uno cree. Efesios 1:13, ¿qué dice? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir que el sello y el bautismo del Espíritu Santo, que se están usando dos palabras diferentes, no implican dos cosas distintas. Implican lo mismo. ¿Ok? Simplemente se usa sello para decir propiedad. Para decir, esto es mío y nadie ya más me lo va a arrebatar de mi mano. Eso es lo que implica sello. En el momento que creíste, fuiste sellado. En ese momento el Señor te hizo propiedad de Él. Eso implica sello, garantía. Y bautismo, ya dije, indica identificación. Ahora te doy la idea para acabar la idea. Fíjense, la palabra del Señor habla también del bautismo de Juan el Bautista. Para decir, según por ejemplo Mateo 3:11, para decir que la gente se estaba identificando con el arrepentimiento de pecado. No es que estaba haciendo un bautismo diferente, es el uso de lo que significa bautismo, de lo que implica, que es identificarse. Los discípulos de Juan se estaban identificando con Juan, bautizándose por arrepentimiento de pecado. Fíjense que inclusive en ese momento llegaron los discípulos de Juan atacados. Le dijeron, oye, pero Jesús está bautizando del otro lado y hay un montón de gente que se está bautizando con él. Como diciendo, te está haciendo la competencia. Y Juan dijo, no, yo me alegro de eso, ese es mi gozo. Y lo dice con esas palabras, es necesario que yo mengüe y él crezca. Porque lo que está ocurriendo es gente identificándose. Se identificaban primero con Juan el Bautismo a través del arrepentimiento, pero después ya se identificaban con Jesús como creyentes de Cristo. Entonces, ha quedado claro, ahora te doy la oportunidad, ha quedado claro, por lo menos poner las bases para cuando después estudiemos más acerca de lo que es el bautismo del Espíritu Santo, lo que esto indica. ¿Ok, hermano? La traducción literal de la palabra bautismo es sumergir. Entonces, el acto de bautizar quiere decir que una persona es sumergida en el cuerpo de Cristo, llega a ser parte del cuerpo de Cristo. Identificación. Identificación.
Claro. Hay que buscarle más vueltas. No hay que buscarle. El bautismo es sumergir, como yo dije. Sumergir es un acto simbólico de muerte, sepultura, resurrección de Cristo. ¿Ok? Cuando tú haces lo mismo, te estás identificando con Cristo. ¿Ves? Es identificación. No es un éxtasis que te va a venir dentro de no muchos días. No es lo que está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Ok, pregunta. Sí, esa parte de, como dice el hermano aquí, que dice que es un hecho que ya es de sumergirse. Pero antes de eso, Cristo tuvo que dar el testimonio cómo tenía que hacer la sumersión. Por medio de Juan. Y él mismo lo hizo. Él mismo lo dice, no, tiene que ser así para que se cumpla lo que está escrito. Así mismo es. Fíjense, en el capítulo 10, versículo 44 de este mismo hecho hay otra parte interesante. Esto es cuando está ocurriendo la inauguración, pudiéramos decir, de esta promesa en casa de Cornelio en los gentiles. Hechos 10, 44. Okay. ¿Qué dice ese versículo? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Ok. Entonces, dice el 47, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Una vez que el Espíritu Santo cae sobre ellos y ellos se empiezan a identificar como creyentes, ahí es donde a bautizarse, identifíquense con su fe. La palabra dice sobre todos los que oían. No quedó uno que fue separado, todos recibieron. Okay. Entonces, ¿qué aprendimos hoy del bautismo del Espíritu Santo? Aunque lo vamos a ver de manera más profunda más adelante. ¿Qué aprendimos, Anita? Entonces, la equivocación hoy día está en decir que uno primero cree, luego en un tiempo que Dios indique, la persona es bautizada por el Espíritu Santo y la muestra es que habla lengua. Okay. Por eso le dije, eso no es bíblico, eso no tiene base de doctrina bíblica. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermano, en todas esas bases, porque lo de la lengua lo vamos a ver también en el libro de los Hechos, por eso va a ser bien interesante. La vamos a ver como don y no como fruto del Espíritu Santo, porque el hablar en lengua no es evidencia de esta llenura, porque si fuera así, hermano, la mayoría de nosotros estamos perdidos. Hay espiritistas, mormones y otras religiones que hablan en lengua también, porque tienen ciertas experiencias religiosas. Claro, la Biblia claramente habla del fruto del creyente. El fruto del creyente es santidad, arrepentimiento, santidad y justicia. No le busque otro fruto. Arrepentimiento, santidad y justicia. La lengua es un don con propósitos específicos que lo vamos a estudiar más adelante. Pero no es evidencia de este bautismo. ¿Okay? Y de todas esas cosas estamos aprendiendo, Germán. El versículo que usted mencionó antes me pone la tapa como a todas esas doctrinas, todas las que hay por ahí. Ajá. Porque dice, cuando creyeron en la palabra, en el Evangelio, ahí fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero se ve el don también, porque fíjate claramente dice, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. No podemos, aquí tenemos que tener mucho cuidado, no descartar el don de lengua que es genuino. Eso lo vamos a ver. Es genuino, es bíblico. Lo que pasa es que lo han mal entendido y mal usado. Ese es el problema con el don de lengua. Porque ahí lo mismo la menciona. Pero precisamente estos pequeños versículos de Hechos que encontramos así son los que nos pueden disparar bien lejos fuera de la doctrina, pensando, bautismo equivale a hablar en lengua. Y no es así. ¿Ok, Loida? Tenemos que también tener un punto muy claro con el
demostramos que somos unas personas que estamos llenas del Espíritu Santo, que por eso que están los frutos del Espíritu Santo. Pero es cierto que el Espíritu Santo mora en el cuerpo del creyente. El cuerpo del creyente es Porque templo. yo sé de personas que dicen, Sí, yo pero... tengo el Espíritu Santo, y como una borrachera. Sí, pero acuérdate de esto, Loida. Una verdad bíblica, tú no la puedes basar en la experiencia de individuos. Porque hay mucha gente, igual que la Biblia habla de que somos templo del Espíritu Santo, la Biblia habla de contristar el Espíritu Santo. Pero la base de que sabemos que el Espíritu de Cristo mora en nosotros es cuando específicamente Pablo en Corintios habla acerca de la fornicación, donde dice, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, pero este se comete con el cuerpo que es templo del Espíritu Santo. ¿Ok? Ok, hermano. Ok, hermano, nos ponemos en pie, entonces la semana que viene continuamos con nuestro estudio. Espíritu Santo, aquí entre nosotros, hemos venido, Señor, con disposición para aprender de ti. Una vez más, ayúdanos, Señor, a aprender de las Escrituras, aplicarla a nuestra vida, sobre todo las palabras que acabó de decir el hermano, que podamos llevarla en nuestros corazones. Como decía también Josué, separados de ti nada podemos hacer. Y esta es una muestra que tenemos que depender de tu Espíritu para el ejercicio de cualquiera de nuestros dones. Ayúdanos ahora a una expresión de adoración y gratitud al congregarnos en el culto que hemos venido a darte. Alabamos y bendecimos tu nombre. En Jesús, amén.